No bastaron los ATACMS. Ucrania, con la venia de Washington, apunta a dar uso de los Tomahawk contra territorio ruso. Declaración de guerra de la OTAN. El movimiento está lejos de ser simbólico. Detrás de la entrega de misiles Tomahawk se ocultan intereses mucho más turbios. No es solo una escalada, es un golpe directo a la doctrina de seguridad nuclear rusa, un acto que los halcones del Pentágono han avalado para medir la reacción del Kremlin. Washington está dispuesta a jugar la última carta que le queda, empujar a los límites, arriesgarlo todo. Se sabe que las conversaciones entre altos mandos ucranianos y el Departamento de Defensa estadounidense han ido más allá de los Tomahawks. Se mencionó el uso de proyectiles de mayor alcance, capaces de impactar en puntos estratégicos al sur de Moscú. La línea que separa la provocación de la guerra total está cada vez más borrosa. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. No bastaron los ATACMS. Ucrania, con la venia de Washington, apunta a dar uso de los Tomahawk contra territorio ruso. Declaración de guerra de la OTAN. La tensión en el aire se hace palpable y las luces del Kremlin brillan más intensas, como si advirtieran el peligro que se cierne sobre el corazón de Rusia. Tenemos que actuar antes de que Donald Trump asuma el cargo, declaró el vicepresidente de la Comisión del Parlamento Ucraniano para Asuntos de Seguridad Nacional, Igor Chenev, con urgencia en una entrevista concedida a un medio internacional. Y las palabras tan simples como electrizantes revelan el nerviosismo en Kiev y la desesperación por el inminente cambio de administración en la Casa Blanca. Las palabras de Chenev no son simples frases vacías, son una declaración de intención. Las fuerzas ucranianas quieren algo más potente que los ATACMS, algo que sea capaz de impactar directamente en el corazón del territorio ruso, y los misiles Tomahawk parecen ser la pieza perfecta para ese ajedrez macabro que se despliega entre las potencias. Los Tomahawk, con un alcance de hasta 2.400 kilómetros, superan 7 veces el radio de acción de los ATACMS, convirtiéndolos en un arma tan mortífera como deseada por Kiev, y también en una amenaza directa hacia la misma existencia del Estado ruso. La situación es cada vez más tensa. Los ucranianos, según Chenev, quieren asegurarse de que Biden autorice el uso de los Tomahawk antes de que Trump tome el mando, pues saben que el magnate neoyorquino podría usar dicha capacidad como una carta de negociación con Moscú. Trump puede utilizarlo como palanca o argumento en la negociación con los rusos, afirmó el funcionario ucraniano, consciente de que el tiempo corre y que cada día cuenta cuando se trata de conseguir el apoyo de Washington en sus ansias de agresión. Washington, por su parte, parece dispuesto a continuar en la sombra, empujando los límites cada vez más lejos, siempre al borde de la provocación abierta, siempre al borde de convertir el conflicto ucraniano en una guerra continental. Ya en octubre, según informó The New York Times, Zelensky solicitó misiles Tomahawk en una parte no hecha pública de su llamado Plan de Victoria. Aquella petición secreta, escondida de la vista de muchos, revela la desesperación de Kiev por golpear a Rusia donde más le duele. Para Zelensky, quien en público se muestra siempre desafiante, es imprescindible mantener a sus aliados occidentales comprometidos con la lucha, sin importar cuán temeraria sea la decisión. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con los sistemas ATACMS autorizados por Washington contra una instalación militar en la provincia rusa de Bryansk. El impacto resonó más allá del terreno atacado. Fue un grito de guerra y un intento por mostrar fuerza. La respuesta rusa, sin embargo, no tardó en llegar. El Ministerio de Defensa ruso, en un parte breve pero contundente, anunció que en las últimas 24 horas sus sistemas de defensa aérea habían derribado 2 misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica. Y así, con cada ataque, con cada respuesta, el juego de la guerra se vuelve más intrincado,
más letal. El despliegue de estos ataques y contramedidas nos muestra con una frialdad estremecedora cómo las acciones de Kiev y Washington van al límite, siempre tratando de probar la paciencia del Kremlin, como si la guerra misma fuera un experimento cuyos resultados solo pudieran conocerse al empujar a Rusia a la esquina más oscura posible. Los Tomahawk en manos de Ucrania no serían simples armas de disuasión, serían el equivalente a un golpe mortal, uno que no deja lugar a la diplomacia ni a la desescalada. Lo que resulta evidente es que a cada paso Ucrania no hace sino comprometerse más profundamente con quienes la armaron hasta los dientes y la lanzaron contra su vecino. El país que alguna vez fue el granero de Europa, hoy es el peón de un juego mucho más grande y complejo, donde los intereses estadounidenses y europeos se superponen a cualquier sueño de paz y estabilidad. Por otro lado, Moscú observa con una calma calculada, pero que no esconde la intensidad de sus preparativos. El Kremlin ha dejado claro que cualquier agresión directa sobre el territorio será respondida con la fuerza proporcional. El alcance de los Tomahawks podría permitir a Ucrania golpear zonas vitales, incluso tan profundas como Moscú o San Petersburgo. Pero los rusos no son ciegos ni ingenuos. Cada movimiento del enemigo es seguido de cerca. Cada decisión en Kiev y Washington se sopesan como si de un tablero de ajedrez se tratara. Cada acción tiene su consecuencia, pareciera ser la advertencia que flota en el aire. Los números impactantes también juegan su papel. Las cifras indican que con cada nuevo paquete de ayuda, el costo para Washington asciende a millones de dólares diarios, mientras que Europa se esfuerza por mantenerse al día con las demandas de recursos y armamento. La carrera por mantener a Ucrania armada y preparada no está exenta de críticas dentro de los mismos países que la apoyan. Donald Trump, con su enfoque pragmático y a veces impredecible, podría dar un giro inesperado en esta historia que aún se está escribiendo. La pregunta que queda flotando, mientras los cielos de Europa del Este se llenan de sombras y las luces parpadeantes de los drones y misiles que cruzan la noche, es ¿cómo terminará todo esto? Mientras el reloj avanza hacia el cambio de administración en Washington, el temor en los pasillos del poder en Kiev es palpable. Zelensky y su equipo saben que el tiempo corre y que sus opciones se reducen a la urgencia del momento. Lo que está en juego no es solo el control del territorio, es la supervivencia de Ucrania como Estado y la resolución de la guerra como un enfrentamiento que podría redibujar las fronteras del mundo conocido. El afán por obtener los Tomahawk se ha convertido más que en una estrategia, en una declaración de desesperación. Cada nueva acción de Kiev muestra cómo han agotado otras opciones, como la retórica belicista ya no basta para mantener la moral y la convicción. Mientras tanto, desde el lado ruso se percibe una calma que podría ser engañosa. La preparación para un eventual golpe con Tomahawk no se toma a la ligera, y los rusos, históricamente acostumbrados a las invasiones y amenazas externas, parecen saber que el momento de la prueba aún no ha llegado. El Kremlin está alerta y el mensaje que se envía tanto a Washington como a Kiev es claro. No habrá rendición ni concesiones ante provocaciones tan evidentes. Moscú entiende que la solicitud desesperada de Zelensky para obtener misiles de largo alcance no es solo una cuestión de estrategia, es una última jugada para forzar un cambio en el conflicto. Los misiles que podrían llegar a Moscú o San Petersburgo representan un intento de Ucrania de mostrar que todavía tiene la capacidad de sorprender, de tomar la iniciativa, aunque eso signifique estar a un paso del abismo. En los próximos meses se observará cómo se desarrolla este enfrentamiento entre la voluntad de una Ucrania apoyada por Occidente y la resistencia inquebrantable de una Rusia que no se dejará doblegar. Los cielos de Briansk, de Kiev y tal vez incluso de Moscú
podrían ser el escenario de un nuevo capítulo en esta historia plagada de tensiones, amenazas y acciones desesperadas. Mientras tanto, el mundo observa como si de un espectador en primera fila se tratara, una obra cuyo desenlace podría cambiar el rumbo de la historia. Y si Ucrania lograra finalmente usar los Tomahawk, si el poder de Washington se alineara con la desesperación de Kiev, ¿qué responderá Moscú? La guerra parece estar a punto de llegar a un punto sin retorno y cada movimiento será crucial. Rusia, la gran potencia que ha resistido invasiones y guerras, no está dispuesta a dejarse doblegar. No, después de todo lo que ha soportado. El desenlace está aún por verse, pero lo único seguro es que ni Rusia ni sus aliados están dispuestos a permitir que una Ucrania amenace su territorio sin esperar una respuesta que sea igual o más contundente. La guerra es un juego de resistencia y Rusia ha demostrado que sabe cómo resistir. Los Tomahawk pueden ser el siguiente capítulo, pero la historia aún se está escribiendo y Rusia no ha dicho su última palabra. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.